Saludos, queridos hermanos. En esta ocasión me dieron el gran honor de compartir con ustedes la lección número 37, la autenticidad del apóstol. Mi nombre es Armando Gutiérrez y pues vamos a entrar en materia. Comencemos con el Evangelio según San Mateo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. El Señor Jesús quiso dejar un grupo de personas que iban a ser fundamentales para difundir su mensaje. Estos primeros discípulos, fueron personas que evangelizaron en una época donde el llamarse cristiano era sinónimo de pena de muerte. Recordemos que la iglesia en un principio fue perseguida. Desde un principio y hasta la fecha. Parece increíble, pero aún hay muchas partes del mundo donde los cristianos no son bien vistos, ¿no? Y esa persecución tan feroz, ¿no? que nos dejó testimonios de personas que realmente daban la vida por el Evangelio. Hoy a nosotros nos da tristeza que los cristianos de esta época no conozcamos nuestra historia y no conozcamos todo el derramamiento de sangre que se hizo por difundir el Evangelio. En alguna ocasión meditábamos acerca de simplemente en el continente americano donde nosotros estamos, cómo estos primeros misioneros que llegaron a predicar, pues no fueron recibidos con aplausos y porras, ¿no? Sino que allá donde iban, muchos ya no regresaron. Es importante meditar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el lugar donde vives? Casi te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que tiene un nombre cristiano. Y es por eso que, por ejemplo, existen Los Ángeles, San Francisco, Santa Mónica, etcétera, etcétera, ¿no? Estos nombres son cristianos, ¿por qué? Porque los que los fundaron o los que los evangelizaron pues eran cristianos, y esto fue pues ya hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque hoy hay hermanitos que van tocando de puerta en puerta y se jactan de decir que ellos son los únicos, ¿no? que predican el Evangelio de puerta en puerta, y pues es fácil hacer esto cuando el trabajo rudo ya está hecho, ¿no? Es fácil predicar en piso parejo, ¿no? Pero los que llegaron a dar la vida porque estos hermanitos pudieran decir lo que ellos quisieran decir, pues fueron los cristianos. Y por eso a nosotros nos da tristeza cuando un hermano se sale de la Iglesia Católica convencido por estos semiargumentos, ¿no? Donde realmente olvidamos cosas como que la Iglesia Católica inventó los hospitales, ¿no? Y si no me creen, pues el signo universal del hospital es una cruz. ¿Por qué será? Las universidades son invención de los cristianos, y podemos seguir y seguir, ¿no? Estamos haciendo todo este recuento para que valores la iglesia, porque lo que no se valora no se puede defender. Hecha esta pequeña introducción, la lección de hoy nos pide que comparemos al discípulo con el vino. Cuando un vino reúne todas las características que lo identifican, identificar viene del latín idem, que significa lo mismo.
Con respecto al vino tipo, es decir, que tiene color, sabor, olor, grado alcohólico y cuerpo, se dice que el vino es genuino, es decir, que tiene la misma procedencia, la misma variedad de uva y el mismo proceso de elaboración. El apóstol, para llamarse genuino, tiene que reunir todas las características del apóstol tipo que Jesús nos dejó identificados en varios pasajes de la Escritura, pero concretamente en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Dice así: Jesús llamó a los 12 y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos 12 Jesús les envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenles la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz, y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no lo reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de su ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esta ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán entre sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantiene firme hasta el fin, ese se salvará. Palabra de Dios. El apóstol genuino es aquel que se identifica con estos ideales. Y es que hay una gran diferencia entre ser apóstol y hacer de apóstol. No es lo mismo entregarse al apostolado con una auténtica renuncia y obsequio del yo, a tener efectos y afectos momentáneos determinados por el mismo yo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a veces buscamos ganancias secundarias a la hora de evangelizar, y ya desde ahí esa evangelización nace viciada, nace inútil. ¿A qué nos referimos con ganancias secundarias? Es triste, pero es así. Habemos personas que, como no destacamos en el mundo por cualquier circunstancia, buscamos destacar en la predicación. Buscamos que se nos elogie en la predicación.
dejando de lado el trabajo verdadero, dejando la caridad y, y todo lo que significa ser apóstol. Es muy común que a veces gente no quiera soltar cargos porque eso lo hace sentirse importante sin dejar que pues el trabajo del Señor continúe. Puede pasar incluso que no se trate de reconocimiento, sino se trate de aplacar la conciencia. Esto también pasa. Habemos personas que no trabajamos, no hacemos nada por nadie, y la única forma de calmar esa conciencia es pues sentarse a escuchar la palabra de Dios sin hacer nada. Por eso nos lastima tanto cuando escuchamos que en nuestras filas existen hermanos que les gusta aprender, pero no quieren enseñar, no quieren compartir, no quieren trabajar. A esto se refiere nuestra lección cuando habla de las personas que hacen de apóstol, pero no son apóstoles. ¿Cómo podemos identificar si nosotros verdaderamente somos apóstoles genuinos? La lección de hoy nos da 10 nortes, 10 características de un buen apóstol. La primera: deja la vida fácil, placentera y cómoda. Solo el que acepta las incomodidades, las penurias, los sacrificios, puede ser útil a Cristo en el apostolado. Más de una ocasión, cuando se nos pide un servicio, la respuesta es no puedo. Cuando la razón de fondo es no quiero. Y es así que, pues, al momento de que se nos pide realizar una encomienda, la verdad es de que teníamos planeado un fin de semana con la familia, lo cual no está mal, ¿no? El problema es cuando todos los domingos tienes planeado con la familia y no podemos dedicar uno al Señor, ¿no? Incluso pues ya el solo hecho de levantarse temprano para ir a recibir tu lección ya es un dejar la comodidad. Y por ahí se empieza. Segundo punto: no esperes que el trabajo apostólico sea empresa fácil y tranquila. Mira si puedes soportar sus trabajos, fatigas, decepciones, burlas y aún persecuciones. Los que ya llevamos tiempo en esta obra, con frecuencia escuchamos el voy a dejar la obra porque alguien me está viendo feo, ¿no? Porque alguien me insultó, porque no me llevo bien con cierta persona, o una respuesta peor, porque tal persona me cae mal. Y la verdad es que el Señor no llamó a nadie con engaños. No esperes que esto sea un trabajo fácil. No esperes aplausos a donde quiera que vayas. Esto no funciona así. Y de hecho es así, porque de esa forma el discípulo se fortalece. Qué importante es aprender a mantenerse firme sin depender de lo que suceda alrededor. Tercer punto: no esperes recompensas humanas ni te conformes con tan poca cosa. Si has decidido trabajar para Dios por el bien de los hombres, espera tu retribución en Dios y no en los hombres. Que no te desaliente la falta de aprecio por tus esfuerzos, ni te llene de vanagloria los elogios, porque esto pasa como el humo. Dice un refrán y dice bien que hace más daño un amigo con un elogio que un enemigo con un insulto. Porque podemos caer en la tentación de creer
nuestros los dones que Dios nos ha dado. Creer que todo lo que hacemos emana de nuestro propio ser, cuando en realidad todo le pertenece a Cristo. También cuánto daño hace pensar que porque hago bien mi trabajo, Dios me tiene que recompensar. Alguna vez, siguiendo yo con mi patrón, le dije: necesito un aumento de sueldo, y en la sabiduría que Dios les dio, me preguntó, ¿no? ¿Y por qué tendría que aumentarte el sueldo? Como no me esperaba esa pregunta así, ¿no?, tan tajante, solo tuve a bien a contestar: porque hago muy bien mi trabajo. Y mi patrón respondió: es que yo te pago para que hagas muy bien tu trabajo. Si lo hicieras mal, ya te habría despedido. Esto me desarmó, pero me ayudó mucho a aprender esta parte de la que estamos meditando hoy. Hacer bien tu trabajo no merece un premio, es tu obligación. Aprende a dominar tus pasiones. Punto número 4. Si de verdad quieres ayudar a tus hermanos, domina la ira, la envidia, la soberbia y toda mala tendencia. El verdadero apóstol solo mira las virtudes en el prójimo y los defectos en sí mismo con el fin de corregirse. También es muy común, ¿no?, que en el intercambio de ideas, en el debate, se pierda la paciencia, y con esto cortamos la sinergia del Evangelio. El Evangelio no se predica a bibliazos, ¿no? El Evangelio se predica con ejemplo, con paciencia, con amor. Tampoco es correcto hablar de los defectos de los demás, porque dice la Sagrada Escritura que de eso mismo que estás hablando, eso mismo haces tú. Punto 5. Que tu vida privada sea intachable, y aquí creo que tal vez es el punto más difícil de cumplir para el apóstol. El hecho de que tu ejemplo sea no solamente en la vida pública, sino que tu testimonio de conducta logre convencer de la bondad y la verdad de la doctrina que predicas, para que todos crean en ti, y viendo tus buenas obras, alaben a tu Padre Celestial. Qué triste, qué difícil es, dicen unos, ¿no?, ser uno en la iglesia y ser otro en la calle, cuando el cristiano tendría que tener congruencia en ambos lados. Aquí solo tendríamos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: que tu sí sea sí y que tu no sea no. Sexto punto. Confía en que el menor de tus actos, aun aquellos hechos en la intimidad de tu soledad, darán frutos. Tu Padre que está en los cielos, el que todo lo ve, en la vida apostólica no desperdicia ni el menor de los esfuerzos. Es también muy común escuchar a los hermanos: yo no sé hacer, yo no puedo, yo no sé. Con frecuencia se duda de nuestra capacidad, y pues repetimos lo que decíamos en puntos anteriores. No tengas miedo, el que te va a dar la fuerza, las palabras, la sabiduría, es tu Padre. No tengas miedo. Punto 7. Nunca murmures los defectos de tus hermanos en el apostolado. Tus dirigentes y tus hermanos, claro que tienen defectos, y como tú, tratan de corregirlos.
Ayúdales con observaciones caritativas y oportunas, y sosténlos con tu paciencia, con tu silencio, cuando así convenga, y con una leal y perdurable amistad. Aquí cabe mencionar que el Señor Jesús dejó muy estipulado cómo se debe de corregir a los hermanos. Y Él nos dice que lo primero y más importante es no evidenciarlo delante de los demás. Las correcciones se hacen en privado. Y nos dice el Señor, si no te hace caso, ve con otro hermano y juntos llámenle la atención. Si aún así a ustedes dos no les hace caso, entonces sí, llamen a la comunidad y juntos llámenle la atención. Y si ni así este hermano se corrige, nos dice el Señor, expúlsalo de la comunidad. Pero ojo, no es un destierro, sino es un apartamiento para que este hermano se dé cuenta de que está haciendo mal y que en el momento que quiera puede regresar, siempre y cuando, claro, se corrija. Y el Señor Jesús, va todavía más duro y a la cabeza y dice, pero antes de hacer todo este proceso, antes de corregir un hermano, primero, corrígete a ti. Punto 8. Conserva siempre la ilusión en el triunfo. Tal vez tú no alcanzas a ver con tus ojos mortales, pero ciertamente lo verás en tu carne resucitada junto a Jesucristo. Alguien que no predica con la fuerte convicción de que el bien ha triunfado, no puede comunicar el Evangelio. Jesús nos ha dicho que Él ha vencido al mundo, nosotros lo creemos firmemente y en esa confianza predicamos. Punto 9. Nunca dudes de tus fuerzas y tu utilidad. Tampoco desconfíes del hermano que trabaja a tu lado en el apostolado. Ambos podrán hacer mucho siempre que decidan poner todo su ser en el apostolado. Retomamos un poco más de lo que comentábamos acerca de estas frases que se escuchan con frecuencia en los grupos de yo no puedo, yo no sé. O las más terribles que es ese no sabe. No dudes de las capacidades ni tuyas ni de tu hermano, porque no provienen de él. Punto número 10 y último. Jesús está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestras fuerzas y nuestra utilidad son efectivas porque Cristo está con nosotros. Y es el Espíritu Santo el que actúa desde el interior de los hermanos a quienes ustedes van a ayudar a su conversión. Y es el Padre el que ama a ese hermano desde antes que tú. Es importante la confianza plena en el corazón de Jesús. Y nosotros los que queremos fungir como apóstoles, tenemos bien presente la Sagrada Escritura en esa parte donde dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El apóstol Pedro, San Pedro, nuestro primer papa, tenía la característica de ser una persona muy honesta, ¿no? Como es la gente sencilla, que no se detiene a preguntar las cosas que él quiere preguntar, por muy incómodas que sean estas preguntas. Testimonio de esto lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, donde dice: Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y todo aquel que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Palabra de Dios. En un comentario que hace San Jerónimo a esta pericopa, expresa, ¿no? Oh gran confianza de Pedro, era pescador, no había sido rico, buscaba la comida por medio de su mano y su trabajo, y sin embargo dice confiadamente, dejamos todo. Y porque no es suficiente dejarlo, añade, lo que es perfecto, y te hemos seguido. En otras palabras, la verdad es que Pedro, como acabamos de mencionar, es una persona muy humilde y pues obviamente no era rico. Y es ahí donde San Jerónimo se asombra por este atrevimiento, por así decirlo, de Pedro, de decirle a Jesús, bueno, y yo ya dejé todo, pero ¿qué me vas a dar? No sé en otras partes del mundo, pero aquí en México, nosotros los mexicanos como que no nos gusta hablar de dinero, pues en nuestra cultura somos así, ¿no? Somos personas que hablar de dinero nos incomoda. Pero con Pedro no sucede así, él sí, pues prácticamente habla por todos, ¿no? Porque seguramente los demás apóstoles tenían esta misma duda, pero no se atrevían a preguntar. Por eso es que Pedro toma la palabra y dice, bueno, todo lo que tú estás diciendo está muy bien, pero ¿qué me vas a dar? La respuesta de Jesús es tremenda porque él entiende que Pedro ha formulado la pregunta de una forma correcta. No basta con dejarlo todo, hay que seguirlo. Y ese binomio es el que realmente hace a un apóstol, el que deja todo y lo sigue. Y Jesús promete algo maravilloso, que es toda penuria, todo padecimiento, toda cosa material incluso que se haya dejado, por trabajar en el reino, por trabajar para Jesucristo, será devuelto al 100 por 1. En resumen, ser apóstol implica donación del yo. Ser apóstol implica congruencia entre el decir y hacer, pero sobre todo significa confianza total y absoluta en Cristo. Me gustaría cerrar este audio platicándote que en el rito de la consagración sacerdotal hay un momento sumamente significativo e importante donde el candidato al sacerdocio, de rodillas ante el obispo, con las manos sobre la escritura, recibe por boca del obispo una orden que involucra no solo a los sacerdotes sino a toda la iglesia. La frase que el obispo pronuncia es la siguiente: cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas.